Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Se llevó a cabo la imputación de cargos en contra de exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, Sneider Pinilla, y de un contratista, implicados los 3 en el escándalo de corrupción. En la audiencia, la Fiscalía se refirió a una empresa criminal liderada por Olmedo López, el exdirector de la entidad, y por el ex subdirector, Sneider Pinilla. Una fiscal delegada aseguró tener pruebas que salpicarían a ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, a congresistas y a altos funcionarios de presidencia. El próximo 7 de agosto serán presentadas las pruebas que tiene la Fiscalía en una nueva audiencia ante un juez. Los 3 procesados implicados en este entramado de corrupción podrían pagar hasta 18 años de cárcel por los 5 delitos de los que se les acusa. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En medio de los fuertes disturbios que se presentaron esta tarde en la Universidad Nacional en Bogotá, 2 policías resultaron heridos por los artefactos explosivos caseros que les arrojaron personas encapuchadas. Los uniformados respondieron al ataque accionando sus armas de fuego. Se trató de agentes en una patrulla de antinarcóticos que transitaba por el lugar y que, al percatarse de que los encapuchados amenazaban a un funcionario de Transmilenio, detuvieron a las personas y fueron brutalmente atacados con los explosivos que contenían metralla. A esta hora los policías son atendidos en un centro médico. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Superintendencia de Servicios Públicos le advirtió a la empresa Aire, que suministra la energía eléctrica en la costa Caribe, que es ilegal cortarle el servicio a la población vulnerable. El superintendente Dagoberto Quiroga anunció una indagación sobre la empresa luego de las protestas en varios municipios de la costa por los cortes de energía en barrios donde viven personas de bajos ingresos que no han podido pagar los recibos. El funcionario dijo que la suspensión del servicio está afectando hospitales y colegios. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Multitudinarios cierres de campaña en Venezuela de Maduro y el opositor Edmundo González de cara a las presidenciales del domingo. Presidente de Chile le dice a Maduro que no se puede amenazar con baños de sangre y advierte que la decisión del pueblo debe ser respetada. Presidente de Panamá advierte que la crisis migratoria depende de los resultados en Venezuela. Presidente Biden recibe a primer ministro de Israel y lo presiona para abordar un cese el fuego en Gaza. Trump arremete contra Kamala Harris, la llama lunática. Ella lo reta a un debate. A 3 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, los candidatos cierran su campaña electoral. La oposición hizo un llamado a votar por una nueva era y el chavismo prometió cambios y transformaciones. En medio de las tensiones, muchos ciudadanos siguen denunciando irregularidades en el proceso de votación desde el exterior. A quienes nos han seguido desde siempre, les doy las gracias por la fuerza victoriosa. Este momento que vivimos, el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva era. A cara de las elecciones presidenciales del domingo, los candidatos que aspiran a liderar Venezuela hoy cierran campaña electoral. El presidente Nicolás Maduro, quien busca un tercer mandato por 6 años más, prometió cambios y transformación. A quienes aún se están decidiendo, les pido una confianza, su voto de confianza. Soy la garantía de paz y estabilidad y cambios y transformaciones tranquilos hacia adelante. La oposición, por su parte, instó a los ciudadanos a votar por una nueva era. Este momento que vivimos, el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva era. El cierre de un ciclo de caos para iniciar una era de orden y estabilidad y seguridad. El cierre de un ciclo de violencia para avanzar en una era de paz. Asimismo, la oposición confirmó que los testigos para los comicios presidenciales de este domingo fueron acreditados en su totalidad. Y hoy nuestros testigos tendrán sus credenciales, para que puedan estar presentes en el momento de instalación de las mesas este viernes. Al despliegue de frente, ¡marra!
El ministro de Defensa encabezó la instalación del llamado Plan República, un plan de despliegue militar para ofrecer logística y seguridad durante las elecciones, donde se espera que desde medianoche cierren las fronteras terrestre, marítima y aérea hasta el lunes 29 de julio, por lo que hoy muchas personas que no se pudieron inscribir en el extranjero para votar buscan llegar al país. Por otra parte, el Tribunal Superior Electoral de Brasil canceló el envío de observadores electorales para los comicios de este domingo, en represalia por las declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre el sistema de votación brasileño. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, se sumó a los mandatarios que se pronunciaron sobre las elecciones de Venezuela y exigió que se garantice transparencia y competitividad en los comicios. Luego de las amenazas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, mostró su respaldo a su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y dijo que es inconcebible que Maduro amenace con baños de sangre si no gana las elecciones de este domingo. Concuerdo y en respaldo a las declaraciones de Lula que acá no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos. Y esos baños de votos representan la soberanía popular que debe ser respetada a todo evento. El mandatario destacó que la estabilidad y el progreso de Venezuela es un asunto que hoy interesa a su propio país y también a toda América Latina, ya que el éxodo de millones de venezolanos ha impactado en todos los países de la región. Entre tanto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que si empeora la situación en Venezuela, la migración crecerá en un corto plazo. Yo abogo por una solución. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, realizó una grave advertencia sobre la situación migratoria en América Latina, luego de asegurar que el futuro de esta dependerá de las elecciones de este fin de semana en Venezuela. Si la situación política empeora, que es otro escenario, preparémonos porque yo sí creo que eso va a aumentar. Al cortísimo plazo, eso va a aumentar porque ya sería uno de los últimos chances de Venezuela de abrirse a un mundo democrático, pacífico y que el pueblo venezolano se dé la solución que ellos consideren la más oportuna. Según el presidente panameño, hay poco tiempo para establecer una solución del problema migratorio, afirmando que aboga por una solución democrática y respetuosa a la voluntad popular. En otros hechos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieron con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con la premisa de alcanzar una tregua en el conflicto con Hamas. Durante un encuentro en la Casa Blanca, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu agradeció este jueves al presidente estadounidense Joe Biden sus 50 años de apoyo a Israel. I want to thank you for 50 years of public service and 50 years of support for the state of Israel. And I look forward to discussing with you today and working with you in the months ahead on the great issues before us. La Casa Blanca también anunció que las negociaciones para un alto al fuego en la Franja de Gaza fueron el tema central del encuentro. There are gaps that remain, and our team continues to work with our counterparts in the region to see if we can't close those gaps. We believe that they are of a nature where they can be closed and that we can achieve a deal. But it's going to require, as it always does, some leadership, some compromise, and an effort to get there. The President will be reaffirming for Prime Minister Netanyahu that he believes we need to get there and we need to get there soon. En la agenda de Netanyahu le siguió una reunión con la vicepresidenta y precandidata demócrata Kamala Harris, donde le presionó para conseguir un acuerdo que permita la liberación de los rehenes secuestrados. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos superó las expectativas de crecimiento en el segundo trimestre del año. El Departamento de Comercio del país anunció que la economía creció en 2,8% luego del 1,4% del trimestre anterior, y a pesar de que analistas proyectaban un 1,9%. El gobernador de California en Estados Unidos emitió una orden ejecutiva pidiendo a los funcionarios estatales que comiencen a desarmar o desmontar miles de campamentos de personas sin hogar. Tras un fallo de la Corte Suprema que permite a las ciudades hacer cumplir la prohibición de dormir al aire libre en espacios públicos, el gobernador de California ordenó a las agencias estatales que comiencen a retirar los campamentos de personas sin hogar en el estado. I don't think there's anything more urgent and more frustrating than addressing the issue of encampments in the state of California. In the course of the last number of years, the state has stepped up, where in the past we provided no support, no resources
to cities and counties to clean up encampments like this. Today, we've invested now over $1 billion in encampment resolution grants, not only to clean up sites like this, but to address the underlying issue in the first place. California alberga aproximadamente a 1/3 de la población de personas sin hogar del país, un problema que ha perseguido al senador desde que asumió el cargo, por lo que consideran su acción más audaz hasta el momento. El candidato republicano Donald Trump acusó al Partido Demócrata de haber dado un golpe de Estado contra Joe Biden y se refirió a la precandidata Kamala Harris como no muy inteligente. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump acusó al Partido Demócrata de haber dado un golpe de Estado contra el actual mandatario Joe Biden, quien renunció a presentarse a la reelección por las presiones internas de su propio partido. Trump arremetió también contra la precandidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, de quien dijo que es una izquierdista radical no muy inteligente. Extremist ever to occupy the White House ×10. There's never been a lunatic like this in the White House, and we've had some bad ones. Mientras que Harris dijo que estaba lista para debatir con el candidato presidencial republicano. You've been asking me about the debate, and I'll tell you, I'm ready to debate Donald Trump. I have agreed to the previously agreed upon September 10th debate. He agreed to that previously. Now it appears he's backpedaling. Ahora bien, la vicepresidenta de Estados Unidos ya supera por poco margen a su rival republicano Donald Trump en una encuesta presidencial realizada por Reuters, donde Harris marca un 44% y le saca una ventaja de 2 puntos a Trump, quien tiene el 42%. En medio de una operación militar, el ejército israelí confirmó que recuperó los cuerpos de 5 rehenes en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, y estas personas habían sido secuestradas por militantes de Hamas el 7 de octubre pasado. Tras más de 9 meses de cautiverio y sin sus familiares saber nada de ellos, las tropas israelíes recuperaron los cadáveres de 5 rehenes en la franja de Gaza. Las Fuerzas Armadas señalaron que los cuerpos recuperados corresponden a 4 soldados que murieron durante el ataque lanzado por Hamas y una mujer de 56 años secuestrada en esa ofensiva. En medio de este hecho, los familiares de los rehenes israelíes en la franja de Gaza exigen que se llegue a un acuerdo que permita liberar a sus seres queridos. El gobierno de Rusia dijo estar abierto a hacer un tratado de paz con Ucrania, esto pese a que el mandatario ruso Vladimir Putin cuestiona la legitimidad de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Esto lo dice un día después de que Ucrania afirmara en China que negociaría la paz con Rusia solo si Moscú lo hace de buena fe. En Canadá, un incendio forestal está fuera de control. Las autoridades tuvieron que evacuar la localidad turística de Jasper luego de que las llamas empezaran a consumir varios edificios de la población que está situada en las montañas rocosas del país norteamericano. Las altas temperaturas en el centro de Marruecos cobraron la vida de 21 personas. Según indicó la autoridad sanitaria regional, la mayoría de las personas fallecidas eran ancianas o tenían enfermedades crónicas. La Dirección General de Meteorología había anunciado que varias localidades sufrirían durante la semana una fuerte ola de calor con temperaturas de hasta 48 grados Celsius. En Alemania, una protesta climática en el aeropuerto de Frankfurt provocó el bloqueo temporal en varios vuelos. El aeropuerto más transitado de ese país canceló más de 150 vuelos después de que activistas climáticos hicieran un esfuerzo coordinado por interferir el tráfico aéreo en toda Europa. Boeing se declara oficialmente culpable de fraude, esto como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre 2 siniestros mortales de los aviones 737 MAX en 2018 y en 2019. El acuerdo se da después de que los fiscales concluyeran que la empresa había incumplido un acuerdo anterior sobre las catástrofes en las que murieron 346 personas en Etiopía e Indonesia. El balance de muertos por el deslizamiento de tierra en el sur de Etiopía subió a 257. El desastre ocurrió tras intensas lluvias en un pequeño poblado entre las montañas del estado de Etiopía del Sur. La ONU advierte que la cifra total de víctimas mortales podría llegar a 500.
Un grupo de estudiantes británicos creó un climatizador impreso en 3D. En Londres surgió la idea de crear un climatizador hecho de arcilla que no consume electricidad, capaz de refrescar las habitaciones. Este aire acondicionado ecológico llamado TerraMold está inspirado en la forma de los termiteros, un dispositivo fabricado mediante impresión 3D. Este dispositivo presenta diversas geometrías de superficie imitando estructuras naturales. La mayor dificultad en la creación del TerraMold fue replicar las formas complejas de los termiteros, superada gracias a la impresora 3D Delta Wash, que permitió fabricar las piezas posteriormente cocidas en horno para su ensamblaje. El verdadero potencial de este sistema radica en la posibilidad de escalar su concepto para aplicarlo en la construcción de casas y edificios, permitiendo un control eficiente de la ventilación de las fachadas de las viviendas. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. El conflicto en Colombia deja muchas víctimas, millones. Por eso nuestra invitada de hoy es la directora de la Unidad Nacional de Víctimas, una entidad que trabaja para cuántos millones de víctimas en Colombia. Doctora Lilia Solano, muy buenas noches, gracias por venir a Entrevistas CMI. Muy buenas noches, gracias por la entrevista. El registro va a alcanzar 10 millones de víctimas porque siguió creciendo, ¿no? No ha parado después de que se firmó el acuerdo de paz y alrededor de 1.800.000 nuevas víctimas hasta junio 24 están ahora en este registro. Es decir, desde 2016, cuando se suscribió el acuerdo con la entonces guerrilla de las FARC, para que se reinsertara la vida civil, hay casi 1.600.000 víctimas más. 1.800.000. 1.800.000. Esa es la tragedia, ¿no? Que yo he insistido, la tragedia de este país es que si pudiéramos decir, vamos a reparar estas víctimas y hasta aquí trazamos una línea, pero este registro sigue porque el conflicto continúa. Entonces, en eso es que estamos empeñados en este gobierno, cómo vamos a hacer para quitarle esa gasolina, digamos, a la guerra, que no siga produciendo víctimas por millones, ¿no? ¿Qué es una víctima del conflicto en Colombia, doctora Lilia? Bueno, las víctimas del conflicto armado han sido personas que han sido víctimas de la desaparición, del desplazamiento, de las ejecuciones, han sido víctimas de toda suerte de vejaciones que el conflicto y la guerra produjo en este país, digamos, por 70 años. Hay siempre discusión sobre las fechas, pero eso es tan grave que pueblos enteros han sido victimizados, pueblos que fueron objeto de masacres. Por eso en la unidad de víctimas hay toda una agenda importantísima de reparaciones individuales y colectivas. Muchos colectivos fueron victimizados y este es el rostro de este país. Si decimos 10 millones de víctimas, imagínate, casi un cuarto de la nación. ¿Y quiénes son los victimarios de esas víctimas? Bueno, ahí decimos que son quienes han estado, digamos, inmersos en el conflicto, los grupos armados. En una época hay muchas víctimas del paramilitarismo, pero también de las guerrillas, y lo más lamentable es que en mucho del territorio nacional se ha reeditado ese conflicto nuevamente, en muchas partes por la lucha del control territorial, de las rutas del narcotráfico. Es la tragedia, pero creemos que se puede poner un límite a este conflicto. Doctora Lilia, usted antes de ser directora de la Unidad de Víctimas, lleva pocos días en el cargo, recién posesionada por el presidente Gustavo Petro, era viceministra y tenía que atender todo el tema de la conflictividad social, precisamente con víctimas desplazándose por todo el país. ¿Qué es lo que más está afectando en esos conflictos a las comunidades, en esa repetición de este conflicto que se recicla? Sí, desde el Viceministerio del Diálogo Social pues respondíamos justamente a la conflictividad y respondíamos con diálogo y concertación. Es decir, hacíamos mesas, llevábamos acumuladas mesas con incumplimientos, algunas desde los años 80, que gobiernos firmaron con las comunidades y luego no honraron esos compromisos. Entonces, los sectores sociales, las comunidades, las organizaciones, pues algunas a la carretera a hacer oír su voz, y hemos dicho en este gobierno debe ser con diálogo que se resuelvan los conflictos, y entonces indígenas, afrocolombianos, campesinos, maestros, mujeres,
todo eso con incumplimientos de cosas fundamentales que se hubieran podido resolver si realmente en este contexto los derechos fundamentales se honraran. Claro, pero entonces eso no es ya en relación con el conflicto, sino con el incumplimiento y no satisfacción de las necesidades básicas. Sí, pero también habían organizaciones de víctimas que protestaban porque, por ejemplo, para poder reparar a millones de colombianos y colombianas, pues ningún gobierno tendría todos los recursos de repararlos completamente. Entonces hay muchas tutelas, hay mucho enojo alrededor del ritmo de la reparación, que es un ritmo que no es tan, digamos que es lento, pero que corresponde a los recursos que cada gobierno tiene. Pero sí muchas víctimas salen a decir, bueno, a ver, mi reparación personal y colectiva. Individual. ¿Cómo se repara una víctima? Bueno, ahora muy buena esta pregunta, porque ahora estamos hablando de dignificación de las víctimas y de algo muy importante que se llama soluciones duraderas. Es decir, no solo unos recursos a los cuales tienen derecho porque se les reconoce que son víctimas, sino que estamos pensando cómo se transforma estructuralmente la vida del país, y soluciones duraderas apuntan, bueno, tienen que ser acciones como derecho a la salud, a la vivienda, a la carretera, cosas que les permitan en forma integral tener bienestar. Entonces, la reparación de las víctimas va a tomar un giro muy grande en el sentido de que vamos a enfocarnos en soluciones duraderas para poder alcanzar a la mayoría de la población y, como nos ha dicho el presidente, trabajen sin descanso para que se note en este gobierno que antes, nuestro periodo y después, se puso en el centro de la vida la dignificación de las víctimas. Doctora Lilia, ¿qué es una reparación colectiva? Los colectivos que han sido, digamos, objeto de persecución, de, como ya te mencioné, de masacres, se organizan y presentan la necesidad de que, como fueron afectados colectivamente, por ejemplo... ¿Por las madres de Soacha? Sí, y también... ¿De los falsos positivos? Sí, pueblos étnicos, pueblos afrocolombianos, colectivos sindicalistas, campesinos, que, digamos, esa reparación también tiene que tener un redimensionamiento porque hay un atraso en esa reparación de los colectivos y que son también líderes sociales que fueron supremamente afectados, que hubieran podido transformar este país. En esos 10 millones de víctimas que hay en el registro, ¿cuántas personas han sido reparadas? Bueno, en este gobierno tenemos una meta que es una meta que puede parecer no muy ambiciosa, 600,000. Para el cuatrienio. Para el cuatrienio, pero el presidente ha dicho, hagamos un esfuerzo mayor, por eso su viaje a ONU y a la comunidad internacional a decir, no nos dejen solos, porque no vamos a poder ni parar la guerra solos, ni reparar a las víctimas. Entonces se tiene esta meta y el presidente ha dicho, avancemos, luchemos porque sean 2 millones de víctimas que se puedan reparar en este gobierno, pero como te dije anteriormente, si sigue creciendo la lista de víctimas, casi 10 billones, se volverá una cosa realmente un desafío para los países del mundo que nos acompañen a reparar a las víctimas. Lo que sucede en el Cauca, esa confrontación entre las disidencias, también la ofensiva legal del Estado por medio de la fuerza pública, lo que sucede en Antioquia, lo que sucede en Tibú, lo que sucede en Chocó, en todos los departamentos prácticamente hay confrontaciones. ¿Cómo y qué es lo que más está afectando a esas nuevas víctimas? Sí, está lo que en las poblaciones que volvieron a vivir, digamos, el conflicto armado, los afectan cosas como el confinamiento, como el desplazamiento, pero en una forma muy grave es que las comunidades quedan en la mitad de la guerra, del conflicto. Entonces, yo vine ayer del Cauca y en el Cauca, en varios municipios se reeditó ese conflicto y ahí es muy claramente una cosa muy grave para toda la población en medio de las balas. Entonces los alcaldes han dicho,
estamos sufriendo, quedan sin acceso realmente a desarrollar sus proyectos de vida porque están ahí en medio de las balas. Entonces hemos dicho acompañar las comunidades en forma integral. El Cauca tiene ahora una cosa que se llama Misión Cauca. En el Cauca llevamos 21 mesas de diálogo y concertación para el bienestar de las comunidades, pero tiene que llegar un momento a que la sociedad entera rechace el conflicto y la guerra y la utilización de civiles también. Y de niños y niñas. Ayer murió un niño en Argelia. En Argelia, sí. Entonces ahí dijimos, bueno, las entidades en su conjunto vamos a responder con planes de vida digna, porque también comienzan los pueblos a decir, estamos aislados, estamos solos. Dijimos, nadie está solo, a los pueblos no los vamos a dejar solos. Y la gente pide más ejército, más batallones, pero lo cierto es que eso es la dimensión de contención. Pero la dimensión de una paz integral es vámonos con transformaciones. Y requiere inversión. Exacto, inversión, cambios estructurales, vida digna y no dejar ni a los gobernantes locales ni departamentales solos. Por eso yo dije, nadie está solo aquí. Usted pone el ejemplo del Cauca, que es reiterativo y todos los días masacres, asesinatos en Antioquia. El fin de semana hubo 2 nuevas masacres. Nos vamos al otro lado, a la frontera con Venezuela, en Arauca. Fueron secuestradas 19 personas. Y usted misma lo manifiesta, doctora Lilia, usted se la pasa hablando con las comunidades en todo lado. Sí. Ya hay mucho desespero porque dice, la gente siente que el Estado se queda inerme. ¿Es realmente eso? ¿El Estado se está viendo cortico para responder a todo esto que está pasando? Yo creo que el Estado está respondiendo con toda la fuerza que puede responder y yo creo que también las comunidades se han cansado de décadas de conflicto armado y las mismas comunidades han ido poniendo límites, diciendo no más, no aguantamos más. Yo estoy segura que se tiene que imponer el diálogo y la concertación para salir del conflicto armado, porque ya llevamos años de probar lo contrario, ya llevamos años de solo respuesta militar, armada. Entonces ahora que hay que combinar, decir, bueno, sí, aquí como la población lo pide, hay presencia de los batallones, de la fuerza pública, pero tiene que imponerse la inversión social, la paz territorial, que la gente sienta, sí, aquí hay un Estado que viene y me rodea y no me abandona y salimos de esto. Pero no es un reto fácil, hay otros países que han pasado décadas también en conflictos y en guerras. Yo creo que estamos muy cerca de que se entienda el valor del esfuerzo, del compromiso, del diálogo y de la paz y no dejar sola la apuesta de paz total, porque también la paz es menos negocio que la guerra. Entonces a veces algunos sectores dicen, no, volvamos a la guerra, pero es que si ya hemos vivido toda la vida en eso mismo, entonces darle una oportunidad a la paz y que la nación, el país en su conjunto diga, no aceptamos más conflicto armado. Ella es Lilia Solano, la directora de la Unidad Nacional de Víctimas, politóloga y filósofa, ¿verdad? Soy filósofa y politóloga, sí. Y la directora de la Unidad Nacional de Víctimas, quien nos dice que hay 10 millones de personas que acreditan tal condición. Doctora Lilia, usted hablaba de que el Estado está reaccionando con lo que puede, pero esas personas y en los conflictos generados por los grupos armados ilegales y a veces por la misma acción también disuasoria o represiva del Estado, pues quedan a las comunidades en la mitad. El hecho de que se sienta la impotencia en la comunidad, ¿cómo lo ven ustedes desde el gobierno cuando usted se reúne con esas personas? Que dicen siempre lo mismo y no pasa nada. Sí, yo creo que a veces la gente cuando habla desde el dolor dice, no, nada sirve, estamos solos, no pasa nada. Cuando entramos en los procesos de diálogo, que era, digamos, la tarea que adelantaba y que vamos a adelantar también desde la Unidad para las Víctimas, es mirar en su conjunto, mire, pero no ha habido los grandes avances, pero
las comunidades han avanzado. Hemos realmente hecho una articulación de entidades para que, bueno, entonces que arranque la construcción de la carretera, que no hay agua potable, que necesitamos maestros, hospitales. Digamos, en ese sentido, cuando tú muestras que han habido avances y pasos, la gente puede entender que eso también es dignidad, que eso también es bienestar, y eso es lo que tenemos que profundizar en todo el país. Pero la gente sí tiene la sensación de que no quiero sentirme solo, no quiero que sentamos que en medio de las balas estamos solos. Ese es un esfuerzo. Claro, doctora Lilia, eso que usted dice es muy importante, pero digamos, es discurso. Sí. Usted y yo nos vimos en el Popayán, usted viceministra, cuando fue el presidente hace unas semanas, y en una reunión con víctimas precisamente del departamento, le enrostraban al presidente que estaban solos, que los grupos armados ilegales reclutaban niños, que los grupos armados ilegales confinaban las comunidades, que los grupos armados ilegales violaban las mujeres y niñas, que los grupos armados ilegales, y todo no de antes, sino de ahora, que es lo que usted dice que se está reciclando. Sí. Frente a ese clamor de la comunidad, sí parecería que la respuesta del Estado es corta y que se queda, y se lo digo con todo el respeto, más en discurso, porque esa es la percepción que dan las mismas víctimas, que en acción. Sí, y eso no queremos, que sean discursos, porque la gente está cansada de discursos, pero lo que yo te puedo contar es el otro lado de la historia, y el lado de la historia de las acciones, el lado de irnos a acompañar las comunidades. La respuesta, Argelia, fue: ¿cuántos alcaldes están en esta coyuntura en condiciones de vulnerabilidad? Vamos a tener aquí el 29 de julio, la próxima semana, una reunión con esos alcaldes inmediatamente. ¿Del Cauca? Sí, del Cauca. Van a venir a Bogotá. Sí. Van a reunirse con los ministros y las ministras. Y va a haber una reunión también allá en el territorio, sin que sin que pare la respuesta también de Fuerza Pública y Ejército, pero también estar allá presentes que necesitan el hospital, los maestros, la escuela, y que eso se note, que esa sea una voz que hable más fuerte que las balas de los fusiles. La gente sí está cansada, pero también recordemos que hay una deuda de años y años con las comunidades que vivieron la guerra, pero aquí sí estamos en esta realidad del conflicto armado, aquí está el gobierno, las entidades en su conjunto para responder. Eso es real. En una respuesta anterior usted hablaba de, cuando le pregunté quiénes son los victimarios, de los grupos armados ilegales, por supuesto, la antes guerrilla, paramilitares, y se quejó usted de que lastimosamente el Estado también y miembros de la fuerza pública vulneraran y fuesen victimarios. ¿Cómo está ese tema en el gobierno Petro? Bueno, aquí te digo, por lo menos de mi labor, que he sido defensora de derechos humanos, no ha habido, por ejemplo, en términos de la fuerza pública, no ha habido una manifestación, una movilización, una marcha en que haya salido un miembro de la fuerza pública golpeado. ¿Por qué? Porque viene no solo la acción del diálogo, sino la respuesta integral en cosas concretas, porque la gente ya no acepta discursos. Yo soy filósofa y una vez me dijeron, sin poesía, viceministra, sin poesía, porque no querían el discurso, sino, bueno, muéstrenos las acciones. Pero igual vemos en el territorio, los triunfos no son cuántos muertos y cuántas bajas, sino las vidas salvadas, las vidas protegidas. Y los triunfos que tenemos es cuánta inversión hay en el territorio. Ese es el resultado de la presencia integral del Estado. Intuyo de su respuesta que usted lo que quiere decir es que hoy la fuerza pública, militares y policía, ¿es más garantista de los derechos humanos? Sí, eso sí es un sí absoluto. Garantistas, comprometidos. Mientras la gente angustiada pide más batallones, siempre hay el cuidado de insistir en que sea por diálogo, en que no llegue el momento en que, digamos, volvimos otra vez a la respuesta solamente de defensa, pero se articula, y hay momentos en que no se puede, como ha pasado en el Cauca, pero luchamos por eso. Un tema de un programa que usted presentó hoy, Diálogo Nacional para la No Repetición,
de vinculación de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado, que siguen siendo los más vulnerables, y el reclutamiento forzoso a gran escala. ¿En qué consiste este programa? Bueno, algo hermoso, bonito, traer niños, niñas, adolescentes a hacer un diálogo que son víctimas, y hacer un diálogo de la no repetición, porque esta triada de las víctimas, de que haya justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición, no se puede quedar, como tú también señalas, en un discurso. Tiene que ser algo real, y los niños y las niñas presentaron una canción, dicen, no me voy a la guerra, no nos vamos a la guerra. Estamos lanzando toda una campaña de no al reclutamiento de niños, niñas, adolescentes, pero también ellos como interlocutores válidos, como sujetos de reparación, y esto es parte de una reparación integral, que ellos tienen voz, que en algunos muy chiquitos, Batuta acompañó a estos niños a sacar una canción, y es una canción que interpela a la sociedad. Es mejor buscar el camino del diálogo y de la paz. ¿En qué cambia la Lilia Solano, activista y defensora de derechos humanos toda su vida, a funcionaria, viceministra y ahora directora de la Unidad de Víctimas? Antes reclamaba acciones, ahora tiene que dar soluciones. Sí, yo creo que es también una cosa que me tomó con gran sorpresa, es que la gente toda estaba enojada con la figura de la institucionalidad. Entonces al principio yo decía, pues sí, yo trabajo aquí, soy viceministra, pero yo no represento la historia de las faltas que la institucionalidad cometió, pero la gente decía, no, es que la institucionalidad ha hecho esto. Y hoy la representa usted. Y usted la representa, y entonces estamos enojados también con usted. Entonces ha sido un aprendizaje que tú cargas con la historia, ¿no? No, mira, yo arranqué hace 2 años, no, tú representas esa historia, y este gobierno tiene que probar todos los días que lo hace diferente, que está comprometido con las acciones, que no son discursos, como decimos, 20 julieros, que es realmente un compromiso real. ¿Cómo nos miden? Con acciones, no con el discurso, solo con las acciones. Hoy, cuando está sentada en un cargo público, bueno, sentada es un decir porque usted se la pasa en las regiones. Corriendo. Sí, señora. ¿Siente que cometió, cuando era directora de una ONG de derechos humanos, injusticias con quienes antes ocupaban esos cargos? Pues yo creo que cada uno está en su rol, y cree que solamente con la radicalidad se hace entender. El mismo García Márquez dice, solo cuando uno exagera le entienden. Entonces también entiendo el reclamo de las comunidades que uno a veces ve como exagerado, que es visceral, que es cargado de dolor, y ahora entiende más el otro lado, ¿no? Pero aquí nos exigen no ser funcionarios, aquí siempre decimos somos servidores, servidoras públicas, y me parece bien que se nos exija dar lo máximo. Doctora Lilia, 10 millones de víctimas, ¿todas sí son víctimas o hay gente que han detectado que se mete ahí para colarse y tener beneficios? Sí, bueno, hay un proceso, ¿no?, de acreditación, de poder estar en este registro, y puede ser que algunos pues no lo sean, pero yo por lo menos creo que de la mayoría de esos 10 millones de colombianos y colombianas son víctimas. Exigen que haya la transformación de esta historia y ser reparadas. Por eso insisto en la necesidad de la reparación integral. Ahora en agosto vamos a tener la visita de una oficina, un programa de Naciones Unidas que se enfoca en el tema de soluciones duraderas. Nos han acompañado, nos van a acompañar, y vamos a relanzar todo ese proyecto. ¿Qué significa para la dignificación de las víctimas? Soluciones duraderas. Y esas soluciones duraderas son con lo que usted llama la presencia del Estado. ¿Por qué es tan importante la cooperación internacional en la que usted ha recalcado? Sí, es muy importante, no solamente por sus expertos que han analizado este tema del desplazamiento forzado en diferentes lugares del mundo, por los recursos que pueden sumar a la reparación,
pero también porque es bueno sentirse parte de un mundo al que le preocupa el desplazamiento forzado y le preocupan las víctimas, que no son un tema usualmente que llame la atención, que se venda mediáticamente. Entonces nos habla de un mundo cambiante y ser parte de ese otro mundo nos hace también reconocer que hay salidas y que no estamos solos en esto de parar la guerra. ¿Cómo impacta a ese indicador de víctimas la migración venezolana que ronda los 2 millones de personas en Colombia, si la impacta? Sí, eso nos recuerda también que millones de colombianos se fueron a Venezuela, a otros países. Este fin de semana tenemos encuentro de víctimas de colombianos en el exterior. También en Ecuador ya suma millones de colombianos. Entonces, realmente, claro, la gente reaccionó porque le da miedo que sus derechos no estén garantizados si llegan, por ejemplo, que es un volumen grande, 2 millones de venezolanos. Pero tenemos también que recordar la historia, que los países vecinos que recibieron semejante cantidad de refugiados, exiliados, compatriotas que huyeron de la guerra, pues fueron países que sufrieron también y muchas veces dijeron, no, los colombianos vienen a robar y acabar. Entonces, es difícil, es un país con esa deuda con las víctimas, pero eso también debe hacernos sensibles a cómo llegar a otro que está en condiciones de vulnerabilidad, y por eso se pidió la respuesta también de organismos que atienden el exilio y que atienden el desplazamiento, no solo interno, sino de quienes vienen de otros países. Y le hago una pregunta, la última, en relación con el cargo que usted tenía anteriormente. En Bogotá, hace 2 semanas, el alcalde de Cali, acompañado de los presidentes de los consejos gremiales de Nariño, de Cauca, del Valle del Cauca y otros alcaldes, expresaron su inquietud por el bloqueo de la vía panamericana y decían que el gobierno no actuaba eficazmente, y esa era su labor, porque dijeron, 2 personas bloquean la vía y entonces, como no puede actuar la fuerza pública, ¿qué es lo que pasa con esos bloqueos que dicen hasta 2 personas los hacen? Bueno, a veces no es la mayoría, la generalidad, pero a veces, por ejemplo, en un caso de unos maestros que no habían sido nombrados en una escuela, entonces la gente salió y bloqueó la vía porque interpelan a alcaldes y gobernadores, pero si sienten que bloquean una vía nacional, dicen, no, le toca venir al gobierno nacional. Entonces estamos en una tarea de articulación con gobiernos locales, departamentales. Mire, respondan rápido, porque así no hay necesidad de que la gente acuda a esas vías de hecho, pero no es cierto que 2 bloquean y todo se queda igual. ¿Qué pasó en Nariño? Fue mi última labor como viceministra. Fueron las empresas camioneras y los camioneros que bloquearon. Y bloquearon, digamos, vías muy trascendentales, pero bloquearon todo el departamento. Allá fui con la ministra de Transporte, hicimos una mesa de diálogo, hicimos unos acuerdos y ese mismo día desbloquearon. Pero en este caso eran los transportadores los que bloqueaban. Doctora Lilia, directora de la Unidad Nacional de Víctimas, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CNE. Muchas gracias. A ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y buenas noches. Fiscalía revela acusaciones contra ministros, exministros y altos funcionarios del gobierno por corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo. Fiscal asegura que se creó una empresa criminal y revela el papel que cumplió cada funcionario. Fiscalía señala que el ministro de Hacienda habría coordinado direccionamiento de contratos. Minhacienda dice que los delitos los cometieron otros. Exdirector y ex subdirector de Unidad de Gestión de Riesgo no aceptan cargos. Enfrentarían penas de 18 años de cárcel. No defenderé a nadie en este caso, dice el presidente Gustavo Petro. Violencia desplaza a más de 1.600.000 estudiantes, revela el gobierno. Disturbios en la Universidad Nacional.
2 policías heridos. No se le puede cortar la luz a quienes están en mora, advierte Superservicios. Inspecciona empresas públicas de Cali por robo de energía. Se dispara consumo de agua en Bogotá. Robos en Bogotá. Ciudadanos se defienden y aplican justicia por mano propia. Rechazo a contrapropuesta de Díaz sin IVA del presidente Petro. Ideas son inaplicables, dicen expertos. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Ministros, exministros del gobierno Petro, congresistas y altos funcionarios de presidencia fueron mencionados en la primera audiencia de imputación de cargos en contra del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, del exsubdirector de la entidad, Sneider Pinilla, así como del contratista Luis Eduardo López, implicados en uno de los casos de corrupción más grandes del país. La fiscal del caso aseguró que se creó una empresa criminal. Los acusados, que no aceptaron cargos, enfrentarían penas de hasta 18 años de cárcel. Desde el complejo judicial de Palo Quemado en Bogotá, la fiscal delegada en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Andrea Muñoz, reveló lo que denominó una empresa criminal liderada por Olmedo López, Sneider Pinilla y un contratista que habría sido contactado por estos dos últimos. Mencionó en medio de la diligencia al actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Usted, señor Sneider, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República, Julio Elías Chagui Flores, Guadidalberto Mansur Invet, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Vitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla, tanto a Olmedo López como a usted, señor Sneider. Según conoció este noticiero, también hay un documento de la Fiscalía General de la Nación que implicaría a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Coimas entregadas, según la Fiscalía, a congresistas, específicamente a Iván Name, expresidente del Senado, así como a Andrés Calle, expresidente de la Cámara. Usted coordinó en el mes de octubre del 2023 con Olmedo López la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, en su apartamento ubicado en Suite Kendama, en Bogotá, quien para la época de los hechos se desempeñaba como consejera presidencial para las regiones. Y 1.000 millones de pesos en efectivo entregados personalmente por usted en Montería, Córdoba, al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas. Se refirió al uso de recursos de la reforma agraria, también al director del Departamento Administrativo de Función Pública, César Manrique. Usted, señor Olmedo, convino con César Manrique Soacha y Luis Carlos Barreto que en los contratos que realizaran en razón de los 100.000 millones de pesos reducidos de la Agencia Nacional de Tierras, ellos determinarían los contratistas y los precios de los contratos. Usted, señor Olmedo, destinó a la Subdirección de Manejo de Riesgo de Desastres los 100.000 millones de pesos trasladados de la Agencia Nacional de Tierras a fin de facilitar una contratación expedita a cargo del señor Sneider Pinilla, pero dirigida por el señor Luis Carlos Barreto y su jefe político César Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Altos funcionarios de la Presidencia de la República. Nombró la fiscal a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia. De acuerdo con las instrucciones impartidas por Carlos Ramón González Merchán, entonces director del DAPRE, a Olmedo López. Dinero que fue obtenido por préstamo realizado a una persona de su confianza, señor Sneider, quien le facilitó los 4.000 millones de pesos en efectivo a cambio del
0.3% mensual y que fue entregado en 3 cuotas. 21 contratos en total, una millonaria suma, dinero destinado a emergencias y calamidades. Por valor total de 228.844.017.866 pesos. Hasta 18 años de cárcel podrían pagar los implicados en este caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En este suceso se materializaron 5 conductas delictivas subyacentes al concierto para delinquir, las cuales son: interés indebido en la celebración de contratos que se presentó en concurso homogéneo sucesivo en 6 oportunidades. Peculado por apropiación en favor propio y de terceros, agravado por la cuantía. La falsedad en documento privado y la falsedad ideológica en documento público que se da en concurso homogéneo sucesivo en 2 oportunidades. En medio de la audiencia, los implicados, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Sneider Pinilla, ex subdirector de la entidad, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, no aceptaron cargos ante el juez. La audiencia de imputación fue reprogramada para el próximo 7 de agosto. Por medio de su abogado, el exdirector de Gestión del Riesgo, Olmedo López, pidió al término de la audiencia protección ante presuntas amenazas de muerte en su contra. José Moreno, abogado de Olmedo López, aseguró a la salida de la audiencia de imputación de cargos de su cliente que López ha aportado pruebas suficientes de estos documentos y grabaciones a la Fiscalía que hoy dejan al descubierto uno de los más grandes casos de corrupción en el país. Que observamos en la audiencia de formulación de imputación es que el señor Olmedo López ha colaborado, le ha puesto la cara al país, le ha puesto la cara a la justicia, ha aportado pruebas y lo seguirá haciendo. Pidió protección especial para el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Lo único que solicita esta defensa es seguridad, es protección al señor Olmedo López para que él pueda continuar diciendo la verdad. No se comprometió con decir quiénes están detrás de estas. Eso es un tema que lo conoce ya la Fiscalía y que por seguridad es mejor manejarlo con estricta reserva para que la Fiscalía actúe en protección al señor Olmedo López. Olmedo López, en medio de la audiencia, contaba con un gran esquema de seguridad. Lo sacaron del complejo judicial de Palo Quemado por un sótano. Por su parte, el ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, insistió en un principio de oportunidad bajo una negociación con la Fiscalía. A pesar de no aceptar cargos, Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pidió perdón y aseguró que intenta una negociación con la Fiscalía para delatar a otras personas implicadas en este caso de corrupción. Estoy, como todo el mundo lo sabe, en una negociación para un principio de oportunidad y solo le pido a usted, a los medios de comunicación y a todas las personas en el país, a los damnificados, a mi familia, de nuevo que me perdonen por estas actuaciones que hice. Se comprometió con una reparación económica. Voy a hacer la reparación económica, como le he dicho, y voy a seguir colaborando con la justicia. Y espero que me garanticen la vida. Afirmó que las pruebas son suficientes para delatar a altos funcionarios del gobierno nacional. Hoy se demuestra que nosotros sí teníamos pruebas, no como decían de que nosotros no teníamos ninguna prueba. El contratista Luis Eduardo López, también vinculado en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, se declaró dispuesto a negociar con la Fiscalía y a devolver 4.000 millones de pesos. El tercer implicado en este caso de corrupción es Luis Eduardo López, más conocido como El Pastuso. Es representado por el abogado Francisco Bernate. Proponen a la Fiscalía devolver 4.232 millones de pesos. Esperamos que después de estas primeras diligencias podamos concretar pues una negociación en la que el señor López no solamente aceptará su responsabilidad, pedirá perdón al país, pero además dará una reparación de más de 4.000 millones de pesos. Recordemos que él suscribió un contrato que cumplió. Los carrotanques están. Tampoco aceptó cargos y busca una negociación en una segunda etapa. Se abre un espacio para una negociación y lo que viene es que ya cada uno resuelve lo suyo, donde confío en que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo hará lo que tiene que hacer para que haya una reparación acorde a la gravedad de los hechos. En un preacuerdo con la Fiscalía, Eduardo López propuso pagar solo 2 años de cárcel.
El presidente Gustavo Petro aseguró que no defenderá a nadie y que la justicia debe investigar en profundidad este caso de corrupción, caiga quien caiga. El presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales se pronunció tras las nuevas revelaciones en el caso que salpican a más funcionarios de su gobierno. No voy a defender a nadie en este proceso de la unidad de riesgo, aunque sé que por defender el botín se acusarán inocentes. La justicia resolverá. El presidente agregó que hay casos de corrupción más graves en Colombia, pero espera se haga justicia. Que ningún culpable escape y que se haga a fondo la investigación contra la corrupción en todos los casos, caiga quien caiga. Para la Fiscalía, en medio del entramado de corrupción, Olmedo López se habría quedado con 724 millones de pesos y Sneider Pinilla con 342. El presidente reaccionó a esta revelación. Creo que estas dos personas se quedaron con más de 1.000 millones y que la devolución de todo lo hurtado es fundamental. El presidente ha sido enfático en que se debe conocer toda la verdad y que no tolerará la corrupción en su gobierno. Tras ser salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, el exgobernador de Nariño y embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, se pronunció. A través de sus redes sociales aseguró que meterlo en el caso de corrupción más grave registrado en los últimos años en el país es una infamia. Agregó que no conoce ni es cercano al Pastuso, el contratista de los carrotanques, y que durante toda su vida política ha alzado las banderas contra la corrupción. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se defendió de las acusaciones que le hicieron ante la Fiscalía y señaló que los delitos son responsabilidad de otros. A través de su cuenta de X, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostiene que está listo para responder a las autoridades por las acusaciones del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López. Se mostró tranquilo y reiteró que aportará la información necesaria para que la Fiscalía General dé con los verdaderos responsables. Con ello, Bonilla responde a los señalamientos del ente acusador sobre su presunta participación y autorización para la destinación de recursos en adiciones presupuestales a la Unidad de Gestión del Riesgo. El jefe de la cartera de Hacienda Pública desmiente y manifiesta que está preparado para su defensa. Con mi equipo jurídico sigo con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos. Espero con tranquilidad mi día y oportunidad ante la justicia porque mis actos se defienden solos. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, apoyó a su colega de Hacienda. Espero, el ministro Bonilla ha pedido que lo escuchen en la Fiscalía. Yo creo que todo el país conoce la trayectoria y la honorabilidad del ministro Bonilla. Bonilla insiste en que el ministerio no es un ejecutor de recursos. Y el Partido Conservador salió en defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tras las acusaciones de corrupción en su contra en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Tras conocerse nuevos detalles del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente del Senado salió en defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Que la gente hay que creerle. El ministro ha dicho que él no es ejecutor del gasto, ¿no? De manera que también frente a las acusaciones hay que anteponer una presunción de inocencia. Yo conozco al ministro como un hombre serio, un hombre limpio, y yo creo que va a salir airoso de estas acusaciones. A su turno, la senadora Nadia Ablel, quien asumió hoy como nueva presidente del Partido Conservador, señaló: en este momento, desde el Partido Conservador, esperar los pronunciamientos oficiales de las autoridades y atenernos a lo que ellas digan, pedirle al país mucha prudencia. Por otra parte, la senadora también dijo como nueva presidente del partido que no apoyarán una asamblea constituyente ni ningún otro mecanismo que afecte la democracia. Las declaraciones se dieron durante el encuentro ideológico y programático liderado por el Partido Conservador realizado en Cartagena. Y a su turno, la Procuraduría lanzó un ultimátum a la Unidad de Gestión del Riesgo. Pidió un informe sobre las soluciones a las inundaciones en La Mojana por el desbordamiento del río Cauca. La Procuraduría le pidió al director de la Unidad Nacional de Riesgo, Carlos Carrillo, entregar en 5 días un informe detallado sobre las acciones de La Mojana tras el desbordamiento del río Cauca, que ha generado una situación crítica en la región. Al contratista se le contrató para cerrar el boquete y hasta ahora no lo ha cerrado. En el documento se leen 13 requerimientos.
que informe el estado actual de las obras y acciones encaminadas a la prevención por el desbordamiento del río en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre. Informe el número de eventos y emergencias presentados en la región de La Mojana en el mes de julio. Y un informe de las acciones emprendidas en el daño en la estructura de un puente ubicado en la vía San Marcos-Majagual en el kilómetro 18, que afectó la conexión de 3 municipios con el resto del departamento de Sucre. 1.600.000 estudiantes han sido desplazados por la violencia y alejados de las aulas de clase por los combates entre grupos armados al margen de la ley. Así lo revela un informe del Ministerio de Educación. El informe del Ministerio de Educación da cuenta de 1.675.531 estudiantes víctimas del conflicto armado. La gran mayoría están en situación de desplazamiento. En las cifras conocidas por CMI se evidencia que las víctimas están concentradas en los niveles educativos de primaria, 555.203, secundaria, 577.937, media, 184.975 y transición, 35.160. El conflicto afecta principalmente a la población estudiantil del Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Cauca y Sucre. A través del programa Escuelas Seguras, el Ministerio de Educación ha atendido a 1.398.838 estudiantes víctimas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció medidas en el departamento del Cauca y en el Pacífico por la concentración del conflicto en esas zonas. ¿A quién están atacando? ¿Cuál es su lucha? ¿O cuál es su negocio? Ante la concentración del conflicto en Cauca y el Pacífico, el ICBF anunció medidas con un equipo de respuesta inmediata. Nosotros podemos reubicar los niños, sacar familias y acompañar este proceso. Ese es el rol que tenemos también en términos de los equipos de respuesta inmediata. Es nuestra prioridad, pero sobre todo estamos haciendo campañas, haciendo un llamado a la ciudadanía por los temas de paz. Van a ver en todas nuestras sedes del Cauca y del Pacífico nariñense las banderas blancas. La directora solicitó estar en las mesas de diálogo con grupos armados. No es solamente a invitarnos como ICBF, sino a reconocer que entre 15 y 18 años, por más que haya otro tipo de escenarios normativos para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cualquier niño menor de 18 años es una víctima de retención ilegal y de reclutamiento forzado. ¿Es importante que el ICBF esté en esa mesa? Claro que sí, es muy importante. En este momento el programa de desvinculación ya cuenta con 233 adolescentes que han sido desvinculados, que están reparando restituyendo sus derechos. Hay que recordarle a los actores armados que ellos son víctimas. Con una velatón, compañeros y profesores se rindieron homenaje al menor Dylan Camilo, quien murió tras el accionar de un artefacto explosivo en una cancha de fútbol en el corregimiento del Plateado, en Argelia, Cauca. La comunidad hizo un llamado a los grupos armados para poner fin a la guerra en el cañón del Micay. Esta es la cancha de fútbol en el Plateado, en Argelia, Cauca, donde estaba el niño Dylan Camilo de 10 años de edad y que acompañaba a su padre a un partido de fútbol, cuando fue sorprendido por un artefacto explosivo que atravesó el techo del escenario deportivo, le cayó sobre su cuerpo y le arrebató la vida. No, el niño murió. Sus compañeros y profesores hicieron una velatón por su memoria. Hoy marchamos por nuestros niños, por todas las personas que viven en este lugar, donde a diario nos enfrentamos a unos conflictos que no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros somos campesinos. Los habitantes del Plateado, el corazón del Micay y el centro de la disputa de los grupos armados, llevan 4 años viviendo día a día una guerra incesante. Triste y lamentable, o sea, uno no tiene palabras, solamente sentimientos encontrados. Y solo queremos, como familia Miguel Zapata y como familia argeliana, de que por favor ya termine la guerra, no solamente en nuestro municipio, sino en toda Colombia. Al final de la tarde, la comunidad del Plateado se reunió en este coliseo para analizar la situación de orden público. Lo paradójico fue que en medio de los intensos operativos militares que buscan recuperar la zona, a la reunión se apareció en uniforme camuflado y sin armas Giovanni Echeverry, integrante de la columna Fardey Díaz del Frente Carlos Patiño de las Disidencias, a quien el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, responsabilizó de haber lanzado el explosivo contra la cancha para negar su responsabilidad.
Para atender la crítica situación que se vive en el departamento del Cauca, la próxima semana habrá una cumbre de ministros con 17 alcaldes y con el gobernador de ese departamento. El lunes 29 de julio, 17 alcaldes de los 42 que tiene el departamento del Cauca y el mandatario de ese departamento serán recibidos por la mitad del gabinete del presidente Gustavo Petro para tratar la crítica situación que vive esa región del sur del país. Reclaman inversión social. Alcaldes de municipios del Cauca más afectados por la violencia de estos días. Estuvimos en Popayán respondiendo a esta crisis que estaba viviendo Algeria y la gente a veces se queja, estoy solo. No, vamos a responder inmediatamente, se van a reunir con los ministros, va a haber la oportunidad de que avancen en el sentido cómo articulamos las entidades. Entre los ministros que se reunirán con los alcaldes están los de Agricultura, Educación, Vivienda, Transporte. Fuertes disturbios se registraron en las últimas horas en los alrededores de la Universidad Nacional en Bogotá. 2 policías resultaron heridos. Un grupo de encapuchados que pretendía vandalizar una de las estaciones del sistema de transporte masivo por la troncal de la 26 la emprendió contra un funcionario de Transmilenio que transitaba por el lugar. En el carril exclusivo pasó una patrulla antinarcóticos ajena a la situación que se detuvo al percatarse de la amenaza al funcionario. En ese momento, las personas encapuchadas atacaron con artefactos explosivos caseros la patrulla, situación que obligó a los uniformados a bajarse del vehículo y accionar sus armas de fuego en contra de los atacantes. Ambos uniformados tuvieron que ser trasladados al hospital de la policía debido a la explosión de los artefactos, pues afectaron principalmente sus oídos. Las autoridades continúan investigando el actuar de los policías y están tras la pista de los encapuchados atacantes. Para el negociador con el ELN, José Félix Laforí, es necesario hacer un alto en el camino en los diálogos con esa guerrilla. Desde Cartagena, el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, y quien hace parte del equipo negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, pidió suspender las conversaciones con ese grupo al margen de la ley. Yo siento que no vamos bien, ¿no? No vamos bien porque en el fondo, por ejemplo, yo soy delegado con el ELN y tenemos a corto plazo que sentarnos a mirar si hay o no hay una prórroga del cese al fuego. Pero cese al fuego sin que opere el mecanismo de verificación y monitoreo para que identifique todos estos casos que se han venido presentando. 18 personas secuestradas en Arauca, 2 personas que devolvieron hace poco, una serie de hechos que claramente muestran la poca voluntad de paz. Creo que obliga a un alto en el camino. Dijo que el gobierno debe pedirle al ELN actuaciones serias frente al proceso. Creo que los diálogos de paz son demasiado serios y no puede, de alguna forma, el ELN, ni ningún grupo armado, continuar con un juego que es una especie como de dinámica de terror que claramente termina por afectar y mandar un mensaje equivocado a la sociedad colombiana. Las declaraciones se dieron en medio del encuentro Colombia en Orden, liderado por el Partido Conservador. Las extorsiones de las disidencias a comerciantes en el Meta también están ocurriendo en el departamento del Guaviare. Hoy las amenazas de las disidencias de las FARC, bloque comandante Jorge Suárez Briceño, se trasladaron al departamento del Guaviare. Esta vez los amenazados fueron los comerciantes del municipio de San José del Guaviare, quienes fueron obligados a cerrar sus negocios y a asistir a una reunión con los subversivos. Una afectación de más de 44.000 familias en la ciudad capital de San José del Guaviare, unas 23.000 en zona rural que se ven afectadas por esta situación. Y tenemos que ser enfáticos en la pérdida de más de 10.000 millones de pesos de esa actividad comercial libre como la venimos desarrollando. Asimismo, en esta ocasión el municipio de Fuentedero Meta se convirtió en el 8º en ser requerido por los disidentes que se identifican bajo el mando de alias Calarcá. La invitación es que trabajemos por nuestro país y hagamos patria todos los días para el bienestar de nuestra comunidad. La preocupación para los moradores de estas poblaciones es que hasta el momento no se nota la ayuda del gobierno nacional para solucionar esta situación. Cerrado el comercio. La reforma a la salud será el primer proyecto de ley que radique el gobierno en esta legislatura, así lo anunció hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El primer proyecto de reforma que quiere radicar el gobierno del Congreso de la República es el de la salud, que comenzará con audiencias públicas, dijo hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien anunció también que ya no presentarán la ley estatutaria de educación.
Lo que sí ha dicho el ministro de Educación es que se va a presentar una reforma muy puntual, una ley de 2 artículos o 3 artículos que tiene que ver con unas modificaciones a la ley 30, a la ley de educación superior, para garantizar y mejorar la financiación de las universidades públicas del país. Y el ministro le salió al paso a congresistas del Pacto Histórico que insisten en tramitar un acto legislativo para revivir la reelección en Colombia. Ni reelección presidencial, ni revisión de los periodos presidenciales en Colombia. Yo creo que hoy en día en Colombia tenemos que dar tranquilidad y certeza de actuar todo dentro del marco institucional y dar garantías a todos los sectores del país. En reunión con el presidente de la Cámara, en el Ministerio del Interior, fueron acordados los términos para tramitar la agenda legislativa. La Superintendencia de Servicios Públicos pidió a la empresa Aire suspender los cortes de energía que han desatado protestas en municipios de la costa Caribe. La entidad advirtió que la suspensión del servicio por no pago está afectando a hospitales y colegios. El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, le hizo la siguiente advertencia a la empresa Aire, a la que investiga por los cortes de luz en la costa Caribe. Tomar las medidas que toque que tomar, así sean duras, pero que estamos revisando la normatividad, las quejas, los comportamientos de Aire para tomar algunas decisiones. Y aunque la empresa Aire alega que los cortes parciales en el suministro de energía en municipios de la costa Caribe obedecen al no pago del servicio, el superintendente afirma que esto no está permitido. Es ilegal, nosotros estamos analizando todo eso para tomar decisiones, porque los acuerdos a que se llegaron es una suspensión de los cortes mientras se llega a algún acuerdo con las comunidades para tratar de mejorar el recaudo. Y Aire está cortándole, haciendo cortes de servicio que en mi concepto, en concepto de la superintendencia, está violando la Constitución. El superintendente también manifestó su preocupación porque los cortes están afectando a hospitales y colegios. Ese corte también está afectando a personas que no hacen parte de esa comunidad. Está afectando a personas de protección especial, de enfermos, de hospitales. La Procuraduría adelanta una investigación para determinar si hay un cartel dedicado al robo de energía en las empresas públicas de Cali, en Cali. La Procuraduría General de la Nación dio a conocer la inspección disciplinaria realizada a la empresa de servicios públicos de Cali, en Cali, tras las denuncias impuestas sobre un presunto cartel de robo de energía liderado por funcionarios activos, exfuncionarios y contratistas de la empresa, quienes con dispositivos electrónicos estarían alterando los contadores de energía de grandes empresas, moteles y residencias de lujo, con el objetivo de reducir ostensiblemente el consumo de energía eléctrica, por lo que estarían cobrando cuotas mensuales de al menos 6.000 millones de pesos a los dueños de los establecimientos, significando una pérdida calculada en 50.000 millones de pesos mensuales para la entidad. Hemos recaudado pruebas documentales, hemos recibido testimonios y hemos acopiado otras diligencias que permitirían afirmar de que las irregularidades que se han registrado por los diferentes medios de comunicación son ciertas. Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se refirió a los recientes hallazgos de la entidad, asegurando que las irregularidades se habrían presentado antes de su periodo. Se adelanta una nueva investigación por unos temas del año 2023 y nosotros, como siempre lo he dicho, pues toda la colaboración con los entes de control. Con las pruebas recaudadas, el Ministerio Público procederá a identificar posibles responsables, recaudar otras evidencias y, si es el caso, acudir a figuras excepcionales dentro de la actuación, como la suspensión provisional. Hay alerta en Bogotá por el aumento en el consumo de agua después de la flexibilización de la medida de racionamiento. El consumo de agua del pasado miércoles en la capital del país fue de 17,42 metros cúbicos por segundo, el registro más alto desde que iniciaron las medidas de restricción el 11 de abril. Casi que en esos días sin restricción de este nuevo ciclo de racionamiento estamos consumiendo 1 metro cúbico por segundo más que los días con restricción.
Desde la Alcaldía de Bogotá alertan porque el abrupto aumento en el consumo de agua los días que no hay racionamiento desde que se flexibilizaron las medidas está causando que se aleje del objetivo de llenado de los embalses. En este momento la ocupación es de 47,6% y a finales del mes de julio la meta que espera el distrito es 52,3%. El nivel del sistema Chingaza todavía no está en los ideales que nos dejen con una tranquilidad de abastecimiento para este año y para el 2025. La Alcaldía de Bogotá le insiste a la ciudadanía en retomar las medidas de ahorro de agua para llegar al nivel esperado en octubre, que es el 70% de llenado en los embalses. Se conoció quién será la nueva fiscal en el proceso penal contra Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Se trata de la fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde, quien fue designada por reparto automático para que continúe con el caso del que fue relevado el fiscal Mario Burgos luego de que le abrieran una investigación disciplinaria por filtraciones de documentos del proceso. La Corte Constitucional advirtió que en los procesos de regulación de visitas a los hijos de padres separados, los jueces deben tener en cuenta la opinión de los menores. Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, la Corte Constitucional estableció que en los procesos de regulación de visitas de padres a hijos, los jueces deben escuchar y tener en cuenta las opiniones de los hijos. Para la Corte, ellos pueden opinar si quieren o no recibir esas visitas, sobre todo cuando están separados de sus padres por casos en donde ellos han sido víctimas de algún tipo de violencia. Este pronunciamiento se dio al estudiar el caso concreto de una mujer y su hijo. El niño de 8 años fue víctima de violencia sexual por parte de su padre y fueron separados por ese motivo. Pero el caso llegó a un juez, quien al estudiar las visitas del papá no tuvo en cuenta las pruebas del proceso, tampoco escuchó al niño y ordenó las visitas del padre señalado como abusador. La Corte advirtió que el juez violó los derechos del niño y de su mamá al exponerlos nuevamente frente a su presunto agresor. La Alcaldía de Bogotá presentó el plan de acción para enfrentar el fenómeno de la niña en la ciudad. El distrito está listo para enfrentar el fenómeno de la niña. Por ello, han destinado 55.000 millones de pesos exclusivamente para atender emergencias. Se han hecho ya reubicaciones por riesgo de personas que están en riesgo, cerca de 174 personas o familias. En el caso preventivo, más de 270 también han sido trasladadas. En lo corrido del 2024, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ha realizado intervenciones en las que se han podido retirar más de 55.000 toneladas de residuos de quebradas y ríos. Y los ciudadanos en este frente, pues también es muy difícil lograr tener en condiciones adecuadas el sistema de alcantarillado de Bogotá. Para agosto y septiembre se espera una probabilidad en el incremento de las precipitaciones en la ciudad entre el 50 y el 60%, una cifra que preocupa a las autoridades, ya que es mucho mayor a las históricas que se han presentado en la capital. Un violento intento de hurto en el sur de Bogotá quedó registrado en videos grabados por los vecinos, quienes ante la ausencia de las autoridades capturaron a los delincuentes que horas más tarde quedaron en libertad. A las 6 de la mañana de este jueves, 4 sujetos con armas cortopunzantes y pistolas intimidaron a un motociclista para robarle su vehículo mientras transitaba por el barrio El Claret del sur de Bogotá. El ciudadano se abalanzó al ladrón y tumbó su propia motocicleta para evitar que la hurtaran y sus vecinos salieron a apoyarlo. Lograron retener una de las motos en las que los delincuentes pretendían huir, situación que obligó a los ladrones a subirse los 4 al tiempo a la otra moto, que metros más adelante también fue detenida por los vecinos. Finalmente, 2 lograron escapar y los que quedaron retenidos por la comunidad fueron entregados a las autoridades luego de ser golpeados por la furiosa turba. La policía de Bogotá no aceptó dar entrevistas sobre este caso, que despertó muchas dudas, pues los sujetos quedaron libres minutos más tarde. En este video enviado a la prensa a través de redes sociales, alegan que no hubo denuncia. En su momento, el afectado no interpuso denuncia. En Venezuela, los candidatos a las elecciones presidenciales cerraron campaña. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI.
A 3 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, los candidatos cierran campaña electoral. El presidente Nicolás Maduro, quien busca el tercer mandato por 6 años más, prometió cambios y transformación. A su vez, agradeció a todos los que lo apoyan. La oposición, por su parte, instó a los ciudadanos a votar por una nueva era de paz en el país. Tras el encuentro entre el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el portavoz de la Casa Blanca comunicó que quedan lagunas en el acuerdo para lograr un cese al fuego en Gaza, pero que continuarán trabajando. Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, e Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos. Estos 2 hombres son de los narcotraficantes más poderosos de México, que dirigen enormes negocios transnacionales de cocaína y fentanilo, y eran buscados desde hace años. La Asociación de Industriales Latinoamericanos, organización que agrupa a los gremios empresariales de la región, alertó por la persecución contra líderes opositores en Venezuela, esto a pocos días de las elecciones presidenciales en ese país. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, quien también preside la Asociación Latinoamericana de Industriales, dijo que los gremios empresariales del continente le están exigiendo respeto al gobierno venezolano y garantías en el proceso electoral. Respeto para la oposición. La oposición ha sido objeto de persecución, ha sido objeto de asedios. Hemos visto cómo han tomado presos, por ejemplo, al jefe de seguridad de la doctora María Corina, o cómo han cerrado establecimientos dentro de los cuales haya estado eventualmente el candidato. Y sobre un eventual triunfo de la oposición venezolana, este fue el mensaje enviado por los empresarios a Nicolás Maduro. Tenemos que tener certeza de que los comicios se llevan a cabo el domingo en paz en todo el territorio y que luego, por supuesto, los resultados se respetan. El presidente Gustavo Petro lanzó una contrapropuesta para resucitar los llamados días sin IVA. Dijo que se debe aplicar, pero a los alimentos y a los bienes de la canasta familiar. Expertos señalan que esos productos hoy no tienen IVA. Tras presentar objeción al proyecto de ley y argumentar su decisión de no sancionarla, el presidente entregó una nueva propuesta. El primer día sin IVA propone se excluya todos los bienes alimenticios. En el segundo día sin IVA, bienes alimenticios nacionales, confecciones de textil y cueros nacionales. Y en el tercer día sin IVA, bienes de la canasta básica familiar, paneles solares y vehículos eléctricos, tanto nacionales como importados. Propuesta que para algunos sectores es preocupante. Esto lo único que significa es un desnivel artificial en la cancha de juego y un cambio en los precios relativos que afectan ostensiblemente la certidumbre jurídica de los agentes que existen en el mercado para poder competir. Para el autor del proyecto del día sin IVA, la propuesta del presidente no tiene fundamento. Lo que el presidente hace es buscar distraer la atención de este proyecto y lanza una propuesta populista que básicamente no tiene fundamento. Ahora, buena parte de lo que él menciona ahí está incluido en el día sin IVA que nosotros hemos lanzado. Para el presidente se debe excluir los bienes importados del día sin IVA, ya que según él, esto afectaría el trabajo y la producción nacional. Los transportadores de carga del país reunidos en Cali rechazaron los aumentos al diésel anunciados por el gobierno nacional y pidieron más eficacia y ahorro, evitando hechos de corrupción en las entidades del Estado. No cesa la preocupación en el sector transportador del país luego de que el gobierno nacional decretara el incremento en el costo del diésel para los grandes consumidores, aquellos que consuman más de 20.000 galones en el mes. Desde el octavo encuentro de empresarios del transporte de carga que tuvo lugar en Cali, los representantes de este sector económico expresaron que variables como la inflación, sumada al segundo incremento en el precio de los peajes, al proyecto de ley de reforma laboral y a los 6 proyectos de decreto que tiene el Ministerio de Trabajo, harían inoportuno ahora el incremento en el precio del diésel. Para cubrir un déficit que tienen ellos en el gobierno, nosotros les hemos dicho, ¿por qué no primero miran la corrupción que pueden tener dentro del gobierno para que dejen ese déficit que tienen y más bien piensen en la economía de todos los colombianos? Finalmente, los empresarios transportadores aseguraron que de materializarse el incremento de este combustible significaría la quiebra para el camionero. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, urge reactivar las subastas para la entrada de nuevos proyectos para aumentar la oferta de energía.
Después de la comunicación de la Comisión de Energía y Gas sobre las subastas de cargo por confiabilidad, las empresas generadoras sostienen que el país está en mora de convocar dichas subastas para cubrir el déficit que se presentará en el país a partir del 2025. Un requisito fundamental para poderle garantizar a los usuarios del país que tenemos la energía firme y que está la energía disponible siempre para cumplir la promesa de no tener racionamientos ni apagones en el país. De acuerdo con el dirigente, el déficit de energía será del 2% para 2025 y del 4% para el 2026. Ya para 2027 la cifra empeora al 6%. Si no llenamos esos huecos, estamos muy expuestos a que nos llegue un verano y estemos pasando a fugia y angustias, y el resultado de esas angustias y fugias es precisamente no responder y no tener la energía suficiente y tener que racionar. Se espera la convocatoria a las subastas lo antes posible. El director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Adrián Correa, anunció un plan de intervención para acelerar la construcción de nuevas líneas de transmisión eléctrica. El plan de modernización busca agilizar los proyectos de líneas de transmisión de energía, sobre todo en regiones del país donde se ha declarado estado de emergencia por deficiencias en el sector eléctrico. Se priorizará los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba y Sucre en la costa caribe, además de Chocó y Santander. Estamos ya lanzando un plan ambicioso, uno de los planes más ambiciosos, tal vez el plan más ambicioso en estos 30 años de historia del sector eléctrico, para actualizar y modernizar ese sistema de transmisión. Se utilizará el mecanismo Fast Track para la adjudicación de nuevos contratos para obras de transmisión. Tenemos muchas dimensiones de esa misión que llamamos misión transmisión, en donde unas obras son urgentes de problemas que ya vienen sufriendo algunas regiones desde hace ya bastantes años, porque hay unos problemas que vienen de manera estructural heredados en el sistema de transmisión. La unidad seguirá fortaleciendo el índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,05% a 1.353 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 4,91% a 278 pesos. La acción de Corfi Colombiana fue la que más bajó, con una pérdida de 0,72% a 13.700 pesos. El fondo bursátil Horizons Colombia fue la acción que más se negoció, al movilizar más de 8.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,7% a 14.590 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.035 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.870 pesos y la venden entre 1.920 pesos. Un euro cuesta 4.387 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.34. El azúcar se transó en 18,56 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78.27 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.42 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.140 pesos. Miñapa. Si usted es de las personas que viaja con su mascota o animal de compañía, alístese, porque las autoridades sanitarias en los Estados Unidos establecieron nuevas condiciones para el ingreso de caninos a ese país. A partir del jueves de la próxima semana, todos los perritos, sin importar su edad, deberán tener un permiso de importación a Estados Unidos antes de ingresar a ese país. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que es la autoridad sanitaria que controla la salida de animales por los aeropuertos de Colombia, informó que ese permiso se podrá tramitar ante el Centro de Control de Enfermedades. Pero además, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de los Estados Unidos aplicará desde el 1 de agosto controles más estrictos para el ingreso de animales a ese país. También se redujo el número de aeropuertos por los cuales se permitirá el ingreso de mascotas. Anteriormente estaban habilitados 18 aeropuertos. Ahora serán solo 6 las terminales habilitadas para el ingreso de mascotas. Lo podrán hacer a través de los aeropuertos de Atlanta, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia y Washington.
Para evitar problemas, el ICA recomienda hacer los trámites por lo menos con 30 días de anticipación cuando las mascotas viajan por primera vez a Estados Unidos. Hasta aquí nuestros secretos de hoy. Tenemos noticia al cierre. La Justicia Especial para la Paz reiniciará mañana las excavaciones en la Comuna 13 de Medellín para buscar posibles restos humanos que pudiesen estar ahí sepultados desde hace 2 décadas. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.